hogar, ¿no? Van a veces con la idea de que todo va a resultar bien, tal vez, o van a conseguir algún trabajo y al final puede ser que terminen como mendigos, ¿no? Al tal vez fracasar porque no están en su, por decir, en su país, ¿no? No es igual ir a otro país, ¿no? Ya. Y puede darse ese caso de que terminen así como muestra en el video, ¿no? Y puede llegar a ver estos reencuentros o a veces no. Y a veces toma tiempo encontrar a alguien que, digamos, ha desaparecido, ¿no? Ujú. Eso diría, Francisco. Ya, me parece. A ver, les decía, ¿qué opinan de los hijos? Ahora esta vez que hablen las chicas. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Buenos días, Francisco. Buenos días, Abigail. Bueno, sobre, como decía de los hijos, en realidad sí sufrirían por el separamiento, ya sea, como en este caso el padre tuvo que irse, como estaban comentando, pero en el video no dice cuál ha sido exactamente la separación, pero hace a un reconcilio entre hija y padre. Ya. Por el gesto de la madre pude entender que tal vez no fue algo que se lo esperaba a la familia. En la madre igual se veía, en sus ojos parecía, su gesto parecía de tristeza, así que no estaba enojada, no estaba rencorosa, pude notar eso. Y la felicidad de su hijo, como estaban diciendo, que estaba en el auto, entonces eso sí que tuvo que haber otra razón para separarse. Y aquí quienes sufrieron obviamente fueron los hijos, porque no es tan fácil, o sea, aceptar que tu padre está vivo y no está contigo. Otra cosa es que haya fallecido. Cuando ha fallecido ya aceptas que nunca más lo vas a volver a ver y no esperas que aparezca. No esperas el momento de volver a verlo. Pero cuando sabes que está vivo y pues obviamente te va a dar esa nostalgia de que algún día va a cruzar por esa puerta y lo vas a volver a ver. Y eso fue lo que mostró la hija, ¿no? Mostró como lentamente caminaba y era como en ese momento a mí incluso me aceleró el corazón porque era un momento emocional. Pues. Y de verdad, en estos casos quienes sufrirían también serían los hijos. Por extrañar, podría decirse, y también esa nostalgia de querer volver a ver. Ya. Un segundito, la licenciada me está llamando, ahorita continuamos. Ya va a entrar. Bien, chicos, hay un mensaje que sería bueno que lo piensen siempre, ¿no? Respecto a sus padres. Siempre les tengan el cuidado y la atención debida, ¿no? Y bueno, el resto ya, según lo que tenga cada familia. Si su familia está bien, mantengan esa situación, manténganse estables, manténganse felices. Si la situación está mal, hablen, dialoguen, conversen y siempre traten de solucionar las cosas de buena manera, siempre traten de hablar entre ustedes, entre familias, siempre traten de mantener la calidez humana, la honestidad, la sinceridad, cultivar valores que les vayan a ayudar, ¿no? A seguir siendo una familia íntegra, llamémoslo. No como en el video que han visto que el padre se tuvo que ir por X o Z motivos y tuvieron que buscar al padre para que se vuelva a integrar a la familia. Es verdad, en el video no se mostraba el motivo, pero quieran o no, a más de uno le ha debido doler ver esa situación en la que el padre recordaba a sus hijos, recordaba a su familia, recordaba cuando era más joven cómo su familia era unida. Entonces, lo mismo ustedes, no lleguen a ese extremo de discutir con la familia, de olvidarse de la familia, de olvidarse de los padres. Siempre hablen con los padres, siempre dialoguen con los padres, siempre apoyen a los padres en las cosas que tengan que hacer. Y buenos días, licenciado. Y Paola,
de que hable Alicia, te doy la palabra. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, señoritas y jóvenes. Me alegra que realmente siempre estés reflexionándoles, Antonio, una persona muy consciente. Y no solamente es el contenido de información, sino que también la formación, la educación, ¿no? Entonces, esta parte de la formación es bien determinante y estos valores que se están perdiendo, a veces es bueno recordarles. Entonces, felicito siempre a Antonio por esa su parte humana que les da a conocer. ¿Puede ceder la palabra a Antonio? Muchas gracias, Licen. Ahora sí, Paola, ya es la palabra. Buenos días, Lice. Buenos días, Francisco. Yo estaba viendo por otro lado de que, ¿qué tal si la esposa lo votó al hombre, no que se había ido? Porque igual pensé que habían discutido por problemas económicos o X motivos, pero lo votaron. Y el hombre del auto, yo pensé que era su esposo o su novio de su hija. Ya, sí, también es una situación que pasa de que los padres discuten o pelean y uno se separa de la familia o se separa del hogar. Ahora, ¿por qué te diría que el que estaba en el auto no era el esposo de la mujer? Porque cuando la madre y la hija fueron a abrazar al señor, ese hombre se puso feliz. Entonces, no sé si te pondrías feliz en una situación así, realmente. O sea, no es extremo, porque también se da a entender que él, el que estaba dentro del auto, fue quien hizo las llamadas para que el mendigo pueda ver los videos en la pantalla. Se da a entender que él fue quien movió todo esto. Entonces, y aparte, como en el video se muestran dos niños, una niña y un varón, es más creíble pensar que el del auto era su hijo y quien lo abrazó fue su hija. Pero no está lejos la primera parte que dijiste de que a lo mejor la mujer también lo votó. Eso sí, es posible. Hay muchas familias en las cuales esto sucede. Ahora, sí, Licen, eso era todo. Gracias, Francisco. Efectivamente, bueno, no he podido participar del video porque tengo clases, acabo de salir de otra clase. De todas maneras, pues, les digo, aplaudí la actitud que tiene Francisco en formarles más que todo como personas humanas, con valores, ¿no? Y no olvidar la familia, que todavía es un núcleo muy, muy significativo, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Si bien ya no en países europeos, norteamericanos, la familia se va desintegrando cuando los hijos cumplen la mayoría de edad. Nosotros vemos que nuestros familiares siguen en torno a los abuelos, a las abuelas, sigue ese valor del cariño, ¿no? Entonces, si bien somos países que nos llaman en vías de desarrollo, en la parte humana somos más ricos, porque pueden ver familias en Estados Unidos que los niños empiezan a trabajar desde los 12 años, a los 16, 14, algunos ya se independizan, salen bachilleres, ya son independientes y cada uno tiene que buscar y el padre ya no se ocupa de los hijos, ¿no? Nosotros todavía somos dependientes de los papás hasta viejos, porque realmente a veces pedimos que nos cuiden a los niños, y bueno, seguimos festejando cumpleaños, seguimos unidos a la familia, y ese es un valor muy fuerte en la parte psicológica, en la parte emocional, ¿no? Entonces, con esas pequeñas palabras voy a hablarles un poco sobre lo que vamos a hacer. Decíamos que el nuevo director, tenemos un nuevo director que es el licenciado Rocabado, y él va a estar hasta las nuevas elecciones del nuevo director, que seguramente va a ser en agosto. Por lo menos decían que para agosto van a sacar la convocatoria para que tengamos ya un director
que esté realmente institucionalizado, ¿no? Sin embargo, nosotros continuamos igual con las actividades. Él por el otro día se equivocó en poner la fecha de los exámenes. Nos dijo que esta semana eran los exámenes, pero se le hizo recuerdo y reconoció el error y dijo que a partir de la siguiente semana, ¿no? Entonces, a partir de la siguiente semana son los exámenes de segundo parcial, del 19 al 24. Y vamos a tener una semana para corregir porque a veces nos pedían en 48 horas las notas y como son muchos estudiantes no se alcanzaba a corregir y siempre los docentes pedían ampliación para que la UEPSIS no se cierre, ¿no? Entonces nos han indicado que vamos a tener una semana para terminar de corregir. Hoy día terminaríamos con las exposiciones. Van a entrar preguntas de estas exposiciones más. Ya estoy elaborando el examen y decíamos para que no tengan problemas en el otro sistema de que a veces no se recepcionan sus exámenes. Solamente vamos a hacer las 40 preguntas, 20 de falso verdadero y 20 de selección múltiple. En el falso y verdadero, decíamos, tienen que pensar porque una palabra puede hacer variar la oración y en el de selección múltiple, casi siempre una de las respuestas es más dispareja y dos son muy similares y tienen que pensar cuál es la correcta, ¿no? Entonces, aquí tendríamos las 40 preguntas que está sacando una pregunta de cada grupo. No estoy dando cosas que no se han hablado. Estoy sacando las preguntas de los grupos que han hablado, ¿no? De todo lo que han dicho y lo más resaltante, lo más importante es debíamos haber tenido más de 40 grupos. Hemos visto que muchos no se han presentado. Entonces, posiblemente de algunas temáticas se saquen 2 preguntas porque no nos van a alcanzar las 40 preguntas, ¿no? En este momento, por ejemplo, todavía tenemos 2 grupos de exposición y también vamos a sacar de estos grupos de exposición, ¿no? Entonces, si podemos empezar con las exposiciones para quienes están, Francisco. Sí, dicen antes una preguntita. Dijo que esa parte se me entrecortó. Van a ser 20 preguntas de selección múltiple y 20 de falso verdadero. Sí, por eso la segunda parte de complementación ya no hay, porque no están manejando mucho o muy bien algunas de las personas y se les cuelga el examen y como hay que sacar notas, a veces de una clase a otra, es mucha la diferencia de días que tenemos para ponernos en contacto. Claro que podemos ponernos en contacto contigo, ¿no? Pero tendría que tomar aquellas personas que no han subido su examen, tendría que tomar oral y en aula. Y eso ya no me da el tiempo. Ya, entonces directamente va a ser todo por vía exam, para que sea automático el resultado. Sí, porque algunas personas el otro día, por ejemplo, decían que no les cuesta manejar la segunda parte de la complementación. Está bien, licenciada, no hay ningún problema. Gracias, Francisco. Bien, los grupos que faltaban exponer, primero que nada, del día lunes, chicos, de nuevo disculpas, no he podido estar, ya les expliqué que fue por el corte de luz, pero ya les he creado al artículo de opinión y al libro de viaje, ya están sus tareas, ya pueden subir sus informes, y hoy le tocaría al catálogo y por último al diálogo. El catálogo está compuesto por Diego Bracamonte, Rosa Alejandra, si me disculpan, había un estudiante más, que no sé por qué no lo tengo en Classroom. Tiene que incorporarse lo antes posible para que se le pueda asignar la nota. El grupo 42, Álvaro Sonco Franco. ¿Están? Buenos días, Ausi. Buenos días, licenciada. Buenos días, Diego. Sobre Álvaro, la verdad es que no sé, tampoco se presentó para ayudar lo que hacíamos para el grupo. ¿No ha trabajado?
Álvaro Lice, no sé si se acuerda, era ese estudiante por el que fui al canal universitario. Sí, Ese estudiante es. he abandonado. Ha debido volver a abandonar este año nuevamente. Sí, estaba con problemas Ya. con el COVID, entonces, no, tema, además, ya, ¿no? De repente va a retirar la materia. Sí. Bueno, Liz. Bien, entonces Diego, Rosa, cuando estén listos pueden empezar. Ya saben, solo quien habla que tenga el micrófono activado, por favor. Listo. ¿Puedes presentar ya? A la primera diapositiva. Bien, nosotros vamos a presentar el catálogo. La siguiente. ¿Qué es un catálogo? Es la lista o la relación ordenada con algún criterio de libros, documentos, etcétera, de una persona, empresa o institución. Generalmente contiene una breve descripción relacionando y con ciertos datos de interés. La siguiente. Partes de un catálogo. Primero, el contenido, la portada. Debe ser lo más importante del catálogo, pues es lo primero que los clientes verán. La contraportada. Se define como la página que presenta diversos detalles sobre un libro, ubicada frente a la portada. Y por último, el contenido. Son elementos que se pueden colocar juntos o que sean productos similares. Una organización realizada con eficiencia, el uso de una topografía y diseños que sean consistentes. Buenos días, licenciado auxiliar, compañeros. Y ahora me toca la parte de la elaboración de un catálogo. Se tiene 6 puntos de esta elaboración. La primera sería el insertar toda la información. ¿En qué consiste? En poner las fotografías, contexto, precios, todo sobre el catálogo, para que el cliente pueda reconocer todo esto. Como segundo punto tenemos la descripción del producto. ¿Qué es la descripción del producto? En poner todo sobre este producto, sus accesorios, color, tamaño, cantidad, de acuerdo al producto que se ofrece en el catálogo, también se pone esa descripción para que se pueda dar a entender qué es lo que se ofrece de ese producto. Como siguiente tenemos el presentar alternativas. Este de presentar alternativas es del producto, también presentar otras cosas del mismo producto para tener así una mayor venta. Esto beneficia mucho a una empresa o un negocio. Como un ejemplo que podría dar sería de los pollos, no, ¿sabe? Cuando nos venden pollo, hay varias ofertas, varios precios, de 12, de 18, de 25 y sucesivamente. Se nos presentan varias alternativas de ese producto en sus catálogos. Por siguiente tenemos utilizar imágenes de calidad. Eso es muy importante porque la imagen llama la atención de la persona que ve el producto. Es muy importante que sea de alta calidad y que tenga colores que llamen la atención del espectador para que así sea más fácil comprar lo que quiera comprar el cliente. Como siguiente tenemos resaltar los beneficios de este producto. Es muy importante dar a entender qué beneficios tiene este producto y así darle la confianza al espectador, al cliente, que está comprando algo de calidad, algo que en serio le podría beneficiar en algo y no simplemente está comprando por comprar eso. Por último, tenemos
la gestión del contenido. En gestión del contenido es muy importante que un catálogo tenga la división y esté muy ordenado, como por ejemplo las empresas que venden ropa actualmente en su plataforma digital, cuando presentan sus catálogos digitales, nos muestran varias secciones divididas en ropa de niño, ropa de niña, de hombre y de mujeres. Eso es muy importante para que la empresa igual sea bien vista por el orden que tiene a la hora de presentar sus productos. Como siguiente, estos son unos ejemplos de catálogos. Actualmente el que más se usa sería el catálogo digital. Por este problema de la pandemia ha sido lo que últimamente se ha usado. Es muy importante para las empresas, es así como dan a promocionar sus productos, poner los precios y llamar gente a través de plataformas digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp, y ahí dan a promocionar sus productos y ponen los catálogos para que la gente pueda verlos, comprar, que le llame la atención algún producto. Y por último, tendríamos la importancia del catálogo. Los catálogos digitales y los impresos son muy importantes para las empresas y los negocios. Ambos, los dos, tienen su parte importante, no es que sea mejor que el otro. No podríamos decir tampoco que el catálogo digital reemplaza al impreso, no. Anteriormente sí se usaba el impreso para dar sus productos, ¿no? En revistas que daban como Jambal o Assorti, empresas que ponían sus catálogos dentro de esas revistas para que la gente pudiera verlos y seleccionar el producto que más le gusta. Actualmente, como digo, por el problema de la pandemia, estos catálogos impresos han ido a plataformas digitales, donde ahí se promocionan estos productos, se ponen los precios para que el cliente se contacte con el proveedor y así pueda comprarlo de una manera segura. Y los dos, tanto digital como impreso, tienen una gran importancia para las empresas y negocios. Estos son como la cara del negocio, da mucho de ver de un negocio. Es por eso que un catálogo siempre tiene que ser llamativo y que tiene que ser muy bien hecho, tiene que tener esa simpleza, su belleza también comparte, ¿no? El catálogo para llamar la atención del espectador, del cliente, por así decirse. Ambos siguen cumpliendo la misma función importante, tanto el digital como el impreso. Acá tenemos un ejemplo de un tríptico de manera catálogo, normal, familiar y de ocios. El ejemplo se lo puedo mandar por Facebook o se lo presento en pantalla. Ahí acabamos con la exposición. Compañero. Lo siento, no lo escuché muy bien. Licenciada, se me ha entrecortado. Perdón, te decía que puedes darlo para que vean. Gracias. Ahora sí, licenciada, ya los muteé para que pueda hablar. No sé si puede repetir, por favor, nuevamente. Le decía que presente para que puedan observar sus compañeros y vayan explicando, ¿no? Si ellos han hecho este catálogo, si es producción de las dos personas. Bien, ahora sí, Diego y Rosa pueden activar sus micrófonos y explicarlo. Listo, muchísimas gracias, sí. Sí, diseñé este catálogo en Photoshop. Lo que sería la plantilla ya lo tenía, que es fondo verde dividido en 3 partes, ¿no? Lo que le añadí fue las imágenes de comidas cortadas, donde presento productos, cada uno con sus precios, tal como un catálogo. Cada uno, como dice, una imagen que llame la atención de su espectador, la información de este producto, que sería qué es lo que contiene, cómo viene su promoción, todo eso, ¿no? Y los precios también, cada uno de eso. Y eso sería todo, licenciada.
Perfecto, muy amable, gracias por la exposición. Solamente entonces 2 personas. Ya pueden subir también su documento para que pueda después evaluar. Gracias. Bien, y el último grupo sería diálogos, que está compuesto por Camila Alejandra Torrico, Alejandra Fernández y Julieta Abigail. Sí, sí. Bien, cuando estén listas pueden empezar. Ok. Fer, no sé si puedes compartir pantalla. Sí se ve, ¿no? Sí, se ve. Ya. Muy buenos días, estimada licenciada, estimado auxiliar y compañeros. El día de hoy vamos a exponer acerca de lo que es el diálogo. Siguiente. Fer, siguiente. Fer. Ahí está. Ya. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es una forma de comunicación que sucede entre 2 o más personas. Esto con el objetivo de intercambiar información. El diálogo puede ser de forma escrita o oral, como la que estoy haciendo yo ahorita. Para tener en cuenta del diálogo hay que tener en cuenta 2 cositas. Uno, que es indispensable y que para esto existe un cambio de turnos de papeles. Es decir, el emisor y el receptor, ¿no? Yo como emisor puedo decir a un receptor, hola, ¿cómo estás? Y el receptor solamente me va a oír. Ya cuando le toque responder al receptor, este ya no va a ser receptor, sino va a ser emisor y yo voy a ser receptor. Y así sucesivamente se va a ir cambiando los papeles y a esto se le denomina turnos de palabras o intervenciones. También hay que tener en cuenta que el diálogo escrito, como ocurre también en las novelas, ¿no? Se utilizan signos paralingüísticos, que estos son los que mayormente elevan la voz, y los signos sinestésicos, que puede ser la postura, los gestos. Un diálogo puede llegar a ser desde súper pasivo, bien tranquilito, todo bien, amable, o también puede llegar a ser una discusión entre interlocutores, perdón. Como para como esto mayormente sucede en las novelas, ¿no? Que pues, también podemos definir en un buen diálogo si la persona está feliz, enojada, triste, podemos ver sus estados de ánimo, su carácter, si es pasivo, si es tranquilo, eso más que todo, y sus estados de ánimo, ¿no? O si estará nerviosa, así como yo. Siguiente. Siguiente, Ale, por favor. Ale. Listo. Para cuando damos un diálogo, cuando empezamos un diálogo, primero es por 4 pasos. Como para organización, empezamos con la apertura. La apertura es el saludo, puede ser o una llamada de atención, un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, para comenzar la charla. Después seguimos con lo que es... Ale, no veo tu pantalla. Rayos, lo siento. ¿Se ve? No se ve. Para mí parpadea, no sé si para los demás será igual. Bueno, como siguiente tenemos la orientación, que es donde ya cuando se introduce el tema. Puede ser un buenos días, entregó el informe ayer de la empresa, o buenas tardes, a qué hora será la fiesta ayer, o anoche, perdón, o no sé. Se introduce un tema para poder ya intercambiar información, ¿no? Después y el desarrollo, que esto ya es cuando los interlocutores intercambian sus opiniones sobre el tema, o incluso pueden añadir más temas, pueden hablar del vecino, de lo que quieran, ¿no? Introduciendo ya más temas. Y al final concluimos con el cierre, que esto sería la despedida y es lo que le da fin al diálogo. También, Ale, siguiente. Siguiente diapositiva. Tenemos también los tipos de diálogo. La clasificación de los tipos
de diálogo es un poco compleja, pues esta depende del contexto en el que se producen. En principio podemos distinguir a los dos tipos de diálogo, que son los orales y los escritos. Los orales mayormente son efímeros porque son instantáneos, se ocurren por un instante, ¿no? En cambio, los escritos no. Los escritos puedes leerlo una y otra vez y es un poquito más su duración. También tenemos lo que es los espontáneos, que es cuando son entre dos mejores amigos, o los planificados, que esto se realiza mayormente en situaciones programadas, formales, como ser una conferencia, un debate, una entrevista, o incluso cuando sales, ¿no? Cuando tienes una cita, planificas qué cosas vas a decir. Eso. También tenemos los diálogos que son literarios, que esto mayormente son en obras, y los que no, que sería ya el resto. Y a continuación, mi compañera va a explicar los siguientes tipos de diálogo. Ya, Ale, la siguiente, por favor. Ya, están los diálogos literarios. En estos pueden entrar las novelas, los cuentos, las obras literarias, no, las obras teatrales, perdón, y las películas. En estos se dividen en dos, que son el diálogo interno y el diálogo externo. El diálogo interno es cuando el personaje habla con su yo interior, por así decirlo, y esto pasa en su cabeza, pueden ser como recuerdos o está en su imaginación. Los diálogos externos también es en el que el personaje tiene con otros personajes y así van formando la trama. La siguiente, por favor. Ya, los diálogos literarios, estos no tienen un fin artístico, sino más bien es lo que pasa en la vida real. Estos pueden ser los diálogos formales o los diálogos informales. En los diálogos formales tienen una ausencia de afecto, también siguen protocolos de respeto y no son planificados, mientras que en los diálogos informales son todo lo contrario, más bien son con personas con confianza. Estos no son planificados y pueden llegarse a usar groserías o expresiones coloquiales. La siguiente, por favor. Y los diálogos directos o indirectos, esto ya va más bien en la posibilidad de los diálogos escritos. El diálogo directo es en el que se puede constatar lo que dice cada interlocutor. En esto se emplean líneas de diálogo o también los guiones. Los diálogos indirectos es cuando se ve que el narrador o una tercera persona está contando o nos cuenta lo que están diciendo los interlocutores. Eso es. Diálogo espontáneo y organizado. Diálogo espontáneo. Es una conversación entre amigos, familia, conocidos sobre cualquier tema en cualquier situación. Puede ser una conversación larga o corta. Es un diálogo improvisado, libre, amistoso. Un ejemplo sería una charla natural. Diálogo organizado. Los interlocutores se guían por una planificación con antelación. Las entrevistas y debates entran en este diálogo. Los participantes deben guiarse por una planificación y sus argumentos se sustentan en bases previas y comprobables. El lenguaje utilizado es preciso y elaborado y se busca llegar a una conclusión o solución. Diálogo teatral. Es la expresión por la que el personaje de una obra manifiesta sus emociones, ocurre sin un narrador. Este contenido es escrito en un guión de diálogo que debe memorizar. En síntesis, son todas las conversaciones que existen por parte de los personajes. Importancia del diálogo. Es la forma de comunicación por excelencia.
a través de la cual se expresan distintos puntos de vista, ideas, emociones, pensamientos. Si bien no es la única forma de comunicación, es la más desarrollada por el ser humano. A través del mismo se establecen relaciones de respeto y tolerancia entre personas de distintas creencias, siendo así el diálogo la acción de manifestar pensamientos y reflexiones. Gracias. Y tienen una producción, ustedes van a realizar un diálogo entre ustedes. ¿Cuál es su producción? La verdad es que no, pero tenemos un video. No sé si también cuenta. Me hubiese gustado que ustedes más bien hagan un diálogo, pero pueden presentar el video. Ya, enseguida lo presento. ¿Se ve mi pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Ok, gracias. ¿Está sin sonido? Auxi, ¿no se escucha? Rayos, la verdad no sabría cómo compartir. Ale, ¿había ustedes alguien? Yo paso. Lice, siendo así, entonces no se puede presentar el video, entonces no tendríamos. Sería así nomás. Perfecto, ya. De todas maneras, hubiese sido interesante. Es una forma espontánea, ¿no? Inclusive en este momento no podrían hacer un diálogo ustedes tres. Informal, no formal, para que directamente no esté planificado. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, sí se puede. Sí. Claro, pues. Ya. Comienzo yo. Hola chicas, ¿cómo están? Yo estoy bien. ¿Ustedes? Bien, ¿qué tal sería? Estaba un poco nerviosa por la exposición, pero estoy bien. Que bueno, esa es una buena noticia, me alegra un montón. Ale, ¿tú cómo estás? Yo me puse nerviosa. Creo que se notó. ¿Se nota? Sí, de mí también Un poco. un poco. Creo que lo hicimos no tan bien, pero ya, lo logramos. Ya pasó. Ya pasó, sí. Eso sería, Lice. Ya no nos torture más, estamos súper nerviosas. Así se ha notado su nerviosismo, especialmente Camila, ¿no? Como pesado, se ha notado más el nerviosismo tuyo. Pero de todas maneras agradezco la participación del grupo. Gracias. Está bien, Nancy, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bien, entonces con esto hemos terminado las exposiciones y a ver, habíamos quedado de que realmente estas exposiciones iban a ir calificadas con 60 puntos. 30 puntos vale su documento con la producción que ustedes han puesto, ¿no? 10 puntos es su autoevaluación. Todavía no he visto los trabajos, espero que no me falte la autoevaluación porque el grupo que no tiene autoevaluación se queda con 0, ¿no? Entonces voy a calificar los 10 puntos y en cada exposición, con eso serían 40. En cada exposición he calificado sobre el grupo, cómo ha manejado su exposición, sobre 10 puntos. Y a la vez he calificado otros 10 puntos personales. O sea, el grupo no puede tener la misma nota porque ya varía en las exposiciones, ¿no? Entonces, así iría la calificación de los 60 puntos, más los 40 del examen, ese sería su promedio del segundo parcial. No sé qué preguntas o dudas tienen o alguna aclaración. Hemos quedado así, ¿verdad, Antonio? Que yo recuerde, era 20 la exposición, 20 el aporte grupal y 20 el informe. A ver, 20 el informe. 20 la exposición. 20 la exposición, no hay problema. Y 20 la autoevaluación. 20 hemos puesto la autoevaluación. Sí, habíamos quedado 20, 20, 20. Ah, ya, perfecto. Entonces voy a calificar con estos parámetros directamente. Entonces voy a leer los informes, voy a calificar, pero ese informe tiene que tener su producción, ¿no? Entonces me imagino que han puesto en el informe desde la carátula, la introducción, el desarrollo, la conclusión, que hemos dicho que siempre debe estar, anexos, bibliografía, con esos parámetros, entonces que todo esté completo, ese trabajo vale 20 puntos. La exposición no hay problema. La exposición, sí, efectivamente, estaría 10 puntos de la exposición personal y 10 puntos de la exposición grupal. No hay problema, son los 20 puntos. Y los 20 puntos de la autoevaluación, porque ustedes saben cuántas veces se han reunido y además cada persona sabe cómo ha aportado todo. Entonces, esas hojitas de autoevaluación, yo no voy a poder ponerles nota y voy a tener que ponerse 0, ¿no? Entonces voy a evaluar esto para que después las notas en el caso ya nos van a salir automáticamente. Entonces ahí ya van a saber su nota del examen. ¿Alguna pregunta, alguna duda más que tengan sobre este segundo parcial? Bien. Sí, habla Ana Carolina, te escucho. Listen está muteado. Gracias. La producción es importante porque ustedes han manejado la producción en base a los parámetros, ¿no? Entonces, para mí el documento con sus parámetros va a valer 10 puntos y la producción 10 puntos, porque estamos sobre 20. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Dice, buen día. ¿Cómo está? Todo bien, hice una pregunta sobre el examen. La verdad me confundí. Sería que podía explicar un poco. Ya, y gracias, Rolly.
El examen hemos dicho que es la temática de las exposiciones. Entonces, yo he ido anotando todas las exposiciones y he sacado ya preguntas clave de cada grupo, ¿no? Entonces, por lo menos de cada grupo va a salir una pregunta. Y estas preguntas en el examen van a estar reflejadas en 20 preguntas de falso verdadero y 20 preguntas de selección múltiple. La selección múltiple es la que tienen 3 opciones, A, B y C. Solamente escogen una y subrayan. Entonces, este examen ya lo corrige automáticamente el Classroom y ya tenemos las notas. Y lo que sí voy a leer son sus trabajos, sus informes, y voy a poner las notas que ustedes han sacado en las exposiciones. Entonces, con eso van a estar los 60 puntos y los 40 puntos del examen. Ahora sí, ¿está claro? Más o menos dicen, pero tengo una más sobre la documentación que tenemos que pasar entre todos los grupos o solo lo que se expuso de acuerdo a los apuntes. Tenía esa duda, ¿no? Porque mi grupo tiene su presentación, todo, ¿no es cierto? Y yo creo que eso internamente, ¿no? Con los grupos para pasarnos. Si ustedes quieren incorporarse, pueden pasarse, ¿no? No tema, pero era la obligación de los estudiantes escuchar y tomar apuntes, ¿no? Porque las preguntas que yo voy a sacar va a ser de lo que han hablado en las discusiones. A veces, cuando pasan apuntes, está más amplio, os las han dicho, pero yo voy a sacar las preguntas de aquello que han hablado en las discusiones. No voy a sacar otra pregunta extra. Ah, ya. Gracias. ¿Por qué, Rolly? ¿Alguna otra duda? Buenos días, Lice. Brian. Quizás nos hemos confundido en el aspecto de autoevaluación y lo hicimos sobre 10. ¿Habría algún problema quizá al momento de revisar eso? No, de todas maneras ya lo han subido ustedes y se han puesto sobre 10, yo lo duplico y pongo sobre 20, no hay problema. Perfecto, Lice, gracias. ¿Por qué? ¿Otra duda que tuvieran? Bien, entonces todavía tenemos unos 45 minutos. Pensé que iba a durar más las exposiciones, pero bueno. Vamos a ver por lo menos parámetros del siguiente tema. Antes de empezar a avanzar, el tercer parcial también ya está definido, ¿verdad? Hemos dicho que el tercer parcial va a ser lo que voy a avanzar. Eso vamos a tener un examen sobre 50 puntos y los otros 50 puntos son de sus organizadores gráficos. Entonces me imagino que muchos se han ido avanzando de todos los temas que hemos visto, han hecho organizadores gráficos. Habíamos pedido que los organizadores gráficos sean de distinta forma, manejen cuadros sinópticos, mapas semánticos, mapas conceptuales y mapas mentales, pero el mayor porcentaje de mapa mental, porque ustedes son carrera de diseño de gráfico y comunicación visual. Entonces tienen que aprender a que sus 2 lóbulos de la cabeza funcionen. Y los 2 lóbulos de la cabeza vienen a ser una parte, el dibujo y por otra parte las letras, ¿no? Entonces, por lo menos en los temas que hemos ido avanzando, tienen que ir poniendo, ya deben tener sus organizadores gráficos hasta lo que hemos avanzado, hasta el último tema antes de empezar exposiciones, ¿no? También vamos a continuar haciendo organizador gráfico con estos nuevos temas que vamos a avanzar, porque vamos a ver el párrafo y vamos a ver algunos textos que son los más importantes que se utilizan para el ensayo. Vamos a ver texto descriptivo, narrativo, argumentativo, ¿no? Entonces esos textos les voy a dar en mayor si quieren, con mayor detalle. Por eso esos textos no los hemos sorteado para que yo pueda darles y ustedes vayan preguntando las dudas que tengan, porque no sé todavía cómo les voy a pedir el ensayo.
Puede ser descriptivo, argumentativo, puede ser narrativo, argumentativo, así va variando, ¿no? Pero les voy a dar el tipo de texto que necesito, de ensayo que necesito que ustedes vayan haciendo. Entonces, estos temas también tienen que hacer su mapa conceptual hasta el tercer parcial que avancemos una semana antes de los exámenes. Entonces presentamos nuestros organizadores gráficos para que nosotros califiquemos los organizadores gráficos sobre el 50% y el examen valga el 50%, ¿no? Entonces sabemos que, bueno, personalmente a mí esta técnica del virtual no me gusta mucho por el hecho de que en los exámenes sacan muchas preguntas de del internet que no está muy, algunas preguntas están totalmente lejos de la realidad de lo que hemos hablado, y como han copiado del internet, entonces no soy muy partidaria del examen en esta forma, ¿no? Virtual. Pero lo que sí van a aprender es haciendo sus organizadores gráficos, porque cuando uno hace el organizador gráfico va a ser distinto, como son personales, van a ser distintos. Unas personas pueden tomar mayor profundidad a ciertos aspectos y otras personas a otros aspectos, ¿no? Entonces, así van a aprender un poco más con los organizadores gráficos, por eso le hemos dado un 50% a la calificación de los organizadores y el 50% al examen. No sé qué también, si, qué duda tienen sobre esto. Es así, ¿verdad, Antonio, como hemos quedado? Para ver si me puedes reforzar. 50% y 50%, ¿no? Antonio. Perdón, licenciada, ¿podría repetirme la pregunta? Se me entrecortó el audio. Ya. Decíamos que habíamos pensado que el tercer parcial sea el 50% de nota de los organizadores gráficos y el examen solamente valga 50%, porque en este sistema más va a la copia, ¿no? del internet. En cambio, en los organizadores aprenden más y captan más la temática. Sí, de hecho, precisamente por eso a los chicos les dije que suban sus materiales. He creado una carpeta de material de apoyo para que los chicos suban todo. Entonces, de esa carpeta yo voy a extraer los informes y eso les voy a pasar a los chicos para que puedan tener el material o los recursos para hacer los organizadores gráficos. Y lo que les dije es que, por ejemplo, esas exposiciones han durado casi 2 meses y poco más. Entonces les dije que a estas alturas yo no voy a ir atrás de cada uno pidiendo sus informes o sus PowerPoints o el material de apoyo que ellos necesitan, porque en 2 meses y poco más ya deberían haber subido todo, y que si falta algún material, que entre ellos mismos aprendan a presionarse para que el grupo que no ha subido lo que tiene que subir, suba el informe que tiene que subir. Perfecto, Antonio, está muy bien. Entonces, por eso ya hemos programado el tercer parcial más y va que el avance de estos nuevos temas también vienen a ser los organizadores para el tercer parcial, ¿no? Bueno, no te mandé algunos parámetros para que puedas subirlos por el hecho que pensé que iban a durar la exposición, pero sí voy a hablar un poco del párrafo. Y para la siguiente clase voy a mandar algunos parámetros para que ellos tengan, ¿no? En pantalla. Está bien, licenciada. Daniela levantó la mano. Muy buenos días, auxiliar docente. Y una pregunta, quería hacer sobre los grupos que no han expuesto. ¿De ellos más vamos a hacer los temas en los organizadores o lo vamos a descartar demasiado, de los que no exponieron? Ya. No, los que no, esos temas, por ejemplo, no van porque directamente no han expuesto blogs y no sé qué temas más. No puede entrar lo que no han expuesto, solamente lo que han expuesto. No puedo preguntarles algo de que no hemos avanzado. No entra Daniela. Ya, gracias, sí.
Bien, ¿alguna otra duda? Sí, aclararles a los chicos, por favor. El grupo del catálogo y el grupo de libros de viaje tienen hasta las 12:45 para subir sus informes. Ya están sus tareas creadas. No se olviden, por favor. Ya. Gracias, Francisco. Bien, entonces vamos a ir a ver algunos parámetros para que avancemos la siguiente clase más precisa con vistas en la pantalla, pero vamos a hablar del párrafo, ¿ya? Entonces nuestro tema se va a llamar el párrafo. ¿Qué es un párrafo? Es el contenido de un texto, ¿no? Y se estructura mediante, el párrafo siempre va a estar estructurado mediante, o el texto, perdón, siempre va a estar estructurado mediante párrafos, ¿no? Por consiguiente, está constituido por enunciados. ¿Qué hemos dicho que eran los enunciados? Era la mezcla de frases o oraciones, ¿no? Podemos poner frases que no tienen verbo y podemos poner oraciones mezclando. Y a eso hemos denominado enunciados. Entonces hay ideas que están relacionadas mediante elementos cohesivos, que vamos a ver cuáles son los elementos cohesivos. Y también en los párrafos es importante los signos de puntuación, ¿no? Después vamos a ver signos de puntuación cuando se usa la coma, punto y coma, 2 puntos, comillas, todo eso, ¿no? Entonces, por eso se dice que en la conceptualización el párrafo es una unidad de sentido, porque tenemos que entender lo que estamos leyendo y qué dice ese párrafo, ¿no? Se inicia siempre con letra mayúscula y termina con punto aparte. Entonces, un párrafo. A veces una oración puede ser un párrafo. Entonces, cada una de sus partes desarrolla una idea parcial y concreta, porque el conjunto de los párrafos es lo que recién se va a llamar texto. Todas las ideas hacen la composición total, ¿no? Dentro de la estructura lingüística se expresa el desarrollo de una idea central o principal, es decir, que no tiene ideas enlazadas entre sí. Además, tiene que establecerse una jerarquía. Jerarquía es el orden, la prioridad. Entre ellas está fundamentando esta oración principal, que es la jerarquía, la oración principal. Y después todas las oraciones que van a girar en torno a ella van a ser las oraciones secundarias, ¿no? Ustedes ya han debido ver en el colegio que la oración principal se llama también directriz y puede estar ubicada al principio, al medio o al final. No hay problema. Por ejemplo, yo puedo decirles, la rosa es de color rojo, ¿no? O sea, es de color rojo. Pero estoy hablando de la rosa, y esa va a ser mi idea principal. En cambio, el color rojo va a ser su atributo y esa va a ser la idea secundaria, ¿no? Ahora yo puedo decir de color rojo es la rosa. Entonces está yendo ya al final, ¿no? Y así la idea principal puede estar al principio, al centro o al final, ¿no? En otros párrafos la idea puede estar implícita. Por ejemplo, puedo decir en un párrafo, Rosario va al mercado y compra verduras, legumbres, hortalizas, ¿no? Frutas, etcétera. Y ahí termina el párrafo. Y en otro párrafo yo puedo poner ella. Entonces, ya no estoy hablando de Rosario para no repetir y estoy poniendo una palabra, un pronombre, y ella con tilde, inclusive empezando se usa mayúscula y esa palabra, esa letra E tiene que llevar tilde porque estoy reemplazando, es un pronombre. Ella a la vez estudia tal cosa porque estoy poniendo otro párrafo, ¿no? Entonces, en el primer párrafo estoy hablando de que Rosaria va al mercado y compra tales cosas.
Ella a la vez estudia diseño gráfico. Entonces, como estoy hablando de otra cosa, eso va en otro párrafo y la idea principal ya está implícita al decir ella, ¿no? Ahora, si quieren, la idea principal, la oración principal, viene a ser la columna vertebral de todo párrafo, porque en base a ella se van a escribir las ideas secundarias, ¿no? Cuando hablamos de la oración principal, decimos de quién o de qué se está hablando. Y esta oración principal siempre debe ser precisa y englobante, ¿no? Sintetiza la temática, extrae la idea general acerca del tema que se está hablando. Por eso se dice que cuando esta idea principal va al principio, se llama analizante. Cuando va al final, se llama sintetizante. Y cuando va al principio y al final, también se llama encuadrante. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, de la rosa que es roja, puedo hablar al principio y también puedo poner al final, y eso va a ser encuadrante. Cuando digo que la rosa que es roja, eso va a ser al inicio. Y cuando digo que de color rojo es la rosa, va a ser al final y esa va a ser sintetizante. Entonces esas cosas las vamos a ver porque realmente son parámetros que nos van a servir para el ensayo. Porque yo les voy a decir, necesito que ustedes me hagan un ensayo de estilo sintetizante. Entonces la idea principal me pondrán al final, ¿no? Si les digo analizante, la idea principal pondrán al principio. Y si les digo que sea encuadrante, la idea principal irá tanto al principio como al final, ¿ya? Entonces, la idea principal es bien determinante en un párrafo. Pero decíamos que las ideas secundarias explican o amplían la idea principal, es decir, que complementan y definen sus atributos y sus cualidades de la oración principal. Para hacernos una pregunta, se dice, ¿qué se dice en relación a la oración principal? Entonces, este conjunto de oraciones están unidas entre sí por elementos cohesivos y signos de puntuación, lo que habíamos dicho al principio. Ahora, ¿cuáles son las cualidades del párrafo? Al redactar el párrafo hay que escribir de forma clara y breve para no confundir. Aquí hay un error muy general, que a veces estamos escribiendo un párrafo, al hacer un examen estamos escribiendo un párrafo, al principio estamos hablando de cosas positivas y en la última parte hablamos cosas negativas, y por eso es que los docentes cuando corrigen exámenes de preguntas amplias, no saben qué les van a poner, si bien o mal, porque al principio está bien y al final se contradice. Es preferible que sean párrafos cortos. Por eso es que una cualidad es que el párrafo debe ser claro, breve, original especialmente, porque ¿qué hacemos en los exámenes? Copiamos lo que el docente ha dicho o lo que los libros están, pero si podemos explicar con nuestras palabras, mucho mejor. Estamos aprendiendo a redactar párrafos, ¿no? Entonces, hay que presentar un mensaje claro y preciso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las cualidades que tienen estos párrafos? La unidad. ¿Y qué es la unidad? Es determinar el criterio de redacción de un párrafo. Todas las oraciones deben estar relacionadas con la oración principal. Es decir, que todas las ideas que lo integran deben tratar sobre un tema o asunto, ¿no? Entonces, esa es la unidad, que debe haber relación entre entre la oración principal y las oraciones secundarias. Después tenemos la coherencia. Esto sí es importante, es seguir el orden lógico de las ideas, ayudando a mantener a través de todo el párrafo la idea principal. Entonces, la coherencia, si quieren, es ese orden lógico que se debe seguir, ¿no? Entonces, directamente
El párrafo tiene que ser totalmente claro, con las palabras más simples, más sencillas, ¿no? Ahora también va a haber, vamos a ver que hay dinamismo, hay cohesión, funcionalidad, pero no tenemos que confundir la coherencia con la cohesión. La coherencia hemos dicho que es el orden lógico, es la columna vertebral, si quieren, ¿no? En cambio, la cohesión, su nombre nos está indicando que son las conexiones entre las unidades que componen el párrafo, le dan una estructura organizada, ¿no? El dinamismo va a ser lo que se desarrolla una idea principal y lo que hace el pensamiento o que progrese hacia un fin o a un objetivo. Siempre cuando pensamos algo, pensamos en un objetivo. Entonces, ese es el dinamismo, ¿no? Después tenemos la funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? Es mantener un orden y coherencia total entre todos los párrafos. Entonces, la funcionalidad ya es cuando ya es un texto, y todos los párrafos tienen que tener ese orden, ¿no? Ahora, lo importante en los párrafos son los elementos de enlace y de transición, que también se llaman elementos de fusión, ¿no? Entonces, estos elementos nos van a agilizar y facilitar la expresión de las ideas. Ayudan a que el mensaje sea claro. A estos también se llaman nexos o conectores, que ayudan a presentar un mensaje claro, ¿no? Entonces, cuando decimos elementos de enlace o de transición, o también decimos nexos o conectores, es lo mismo. ¿Y cuáles son esos nexos o conectores? Son las preposiciones. Y las preposiciones también ya las han visto en colegio y también hemos hablado la anterior vez que hay preposiciones. Por ejemplo, hay palabras que van a unir una oración con otra, ¿no? Por ejemplo, entre las preposiciones, las más importantes están la palabra a, para, en, con, sobre, ante, contra, por, entre, bajo, hacia, según, durante, desde, hasta, mediante, sin. Esas palabras son las que nos están uniendo, ¿no? Entonces, para que el párrafo sea más entendible. Ahora, no solamente las preposiciones, también las conjunciones, que son partes de la oración, ¿no? Las conjunciones, por ejemplo, tenemos conjunciones, la y, por ejemplo, luego, pero, sin embargo, aunque, siempre que, para qué, con tal que. Entonces, estas conjunciones a la vez se dividen, si quieren, pero estas conjunciones se dividen en conjunciones de duda, de cantidad, de afirmación, de negación. Entonces, aquí ya son variables que les voy a pasar si quieren para que ustedes sepan qué palabras usar, ¿no? Entonces, cuando decimos que son conjunciones de duda, tenemos acaso, ojalá, quizás, ¿no? Posiblemente, probablemente, seguramente. Entonces tenemos que usar esas palabras cuando estamos dudando de algo. En cambio, cuando tenemos que usar algo de cantidad, utilizamos más. Por ejemplo, el cabello de mi mamá es más que el de mi hermana. Entonces estamos haciendo relación de la cantidad, del más, que ese más tiene que tener tilde, ¿no? Menos, tanto, nada, algo, poco, demasiado, escasamente, extremadamente, notablemente, apenas. Esas son conjunciones de cantidad. Después también tenemos conjunciones de afirmación. Entonces, de las conjunciones de afirmación podemos ver efectivamente, claro, cierto, seguro, acertadamente,
obvio también, evidentemente, indiscutiblemente, indudablemente, asimismo, naturalmente, exactamente, seguramente, ya estamos afirmando algo con esas palabras. Pero no solamente hay de afirmación, también hay de negación. Nunca, jamás, tampoco, ¿no? Entonces, esas conjunciones también se usan bastante. También se usan relativos. Por ejemplo, esos no usan tilde. Por ejemplo, aquel, antes, cómo, siempre, dónde, a dónde, cuándo, cómo, cuánto. Hemos visto que estas palabras cuando están entre símbolos de interrogación y de admiración llevan tilde, siempre van a llevar tilde, cuándo, cuánto, dónde, a dónde, siempre van a llevar tilde, ¿no? Pero cuando son relativos no llevan tilde. Entonces se utilizan estos también para unir las oraciones. También los interrogativos, ¿no? Que siempre hemos dicho, por ejemplo, en los exámenes yo les pongo preguntas. ¿Qué se llama tal cosa? ¿Qué es tal cosa? ¿No? ¿Qué es un párrafo? Por ejemplo, entonces ahí lleva tilde. ¿Dónde se encuentra tal cosa? Entonces también va a llevar tilde, ¿no? ¿Cómo se estructura un párrafo? Entonces ahí voy a poner tilde, ¿no? ¿Cuándo apareció, por ejemplo, cuando aparecieron los catálogos? Entonces ahí estoy poniendo tilde, ¿no? Porque estoy haciendo la pregunta. Entonces, estos nexos o conectores son importantes y estos nexos hemos dicho que vienen a ser más que todo las preposiciones y las conjunciones, ¿no? Entonces, van a ver siempre en los párrafos estas palabras, ¿no? Ahora, también hay una estructura del párrafo. La estructura del párrafo va a tener un proceso estructural externo y un proceso estructural interno. El proceso estructural externo va a ser primeramente el ordenamiento, ¿no? Entonces, para hacer un párrafo yo necesito definir el orden en el que voy a presentar y cuál puede ser el ordenamiento. Puedo utilizar el método deductivo o el método inductivo. El método deductivo es aquel que de lo general va a lo particular. Y el método inductivo es a la inversa, de lo particular va a lo general, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir Bolivia tiene 9 departamentos y son La Paz, Oruro, Potosí, todo eso. Estoy utilizando método deductivo, ¿no? En cambio, puedo decir Cochabamba es uno de los departamentos que tiene Bolivia. Entonces, ahí estoy utilizando método inductivo, ¿no? Entonces, esto también de la estructura del párrafo es importante. ¿Cómo voy a describir mi párrafo? Tiene que tener ese ordenamiento mediante si voy a presentar el método deductivo o el método inductivo. Vamos a ver que vamos a hacer descripción de paisaje, vamos a hacer descripción de personas, de objetos, y generalmente yo les puedo pedir que hagan de forma deductiva o de inductiva. Por ejemplo, puedo pedirles que me hagan el paisaje de Cochabamba, así a simple vista, ¿no? Y les digo de modo deductivo. Entonces, que me hablen sobre la ciudad de Cochabamba. Entonces, ¿qué hacemos? De forma deductiva decimos que Cochabamba es un paisaje que está encerrado entre el ramal de la cordillera oriental. Es un valle que es una situación plana que tiene la ciudad y está atravesada por un río que es el río Rocha, ¿no? Entonces, eso es de forma deductiva. Pero cuando les digo de forma inductiva, puedo decir el centro de la ciudad de Cochabamba es la plaza principal y alrededor se encuentran los edificios de la gobernación, de la alcaldía, todo eso tiene calles que están en forma de damero de ajedrez
Y en el contexto podemos ver la cordillera oriental, ¿no? Entonces, ese es un método inductivo, he ido de lo particular a lo general. Entonces, quiero que me capten esas cosas, qué es un método deductivo y qué es un método inductivo, ¿no? Después, en la estructura externa del párrafo, también es importante el lenguaje, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje voy a usar? ¿Qué funciones del lenguaje? ¿Qué niveles del lenguaje? Si estoy haciendo algo formal, usaré pues un lenguaje que no sea directamente un lenguaje formal, que yo use a las personas, que no les dé mucha confianza. Entonces vamos a ver que también en la descripción de las cartas hay el lenguaje coloquial, que es para los parientes, las amistades, y hay un lenguaje formal. Cuando ustedes hacen una carta, por ejemplo, al director de carrera para pedirle postergación de examen o algo, tienen que dirigirse como a la autoridad, ¿no? Señor licenciado Rocabado, le pido por favor que interceda con el docente de tal materia para que me tome el examen que no pude dar por haberme encontrado enfermo en esos días, el cual acompaña un certificado médico y así, ¿no? En cambio, no van a escribir con un lenguaje coloquial, porque no es uno de sus amigos. Por más que el director fuera su amigo, es autoridad. Entonces, ahí vamos a ver eso, ¿no? Entonces, el lenguaje también es importante en los párrafos, ¿no? El tono que se usa son las formas expresivas, ¿no? En la parte cómo se emplean las palabras para transmitir sentimientos e intenciones. Si le están mandando una carta a su enamorada, ya miran pues palabras de cariño, de amor, de lo que ustedes quieran expresar, sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Y también en la parte externa hay el estilo, que es el producto de expresión con características con las que se escribe, ¿no? ¿Qué estilo estoy escribiendo? Sin embargo, el proceso estructural externo es menos significativo que el proceso estructural interno. ¿Por qué? Porque el proceso estructural interno ya va a tener otros parámetros. Uno va a ser el objetivo. Y el objetivo es la intención de escribir, para qué están escribiendo, ¿no? Tiene que tener un destinatario, a quién se está escribiendo, al director de carrera, a su enamorada, ¿no? Entonces también tiene que tener un asunto, que es la elección, el contenido del escrito. A veces puede ir por temas o subtemas también. Hay una selección del material, qué material van a utilizar en esta estructura, ¿no? Por ejemplo, pueden utilizar, supongamos, papel tamaño carta, que es lo legal, que se utiliza el tamaño estándar, ahora para todo es el tamaño carta, no el tamaño físico. Y por último hay una jerarquización, que es una aplicación de una escala de valores, ¿no? El orden de acuerdo a la importancia que quieren dar a lo que están escribiendo. Entonces, ese es un párrafo, ¿no? Ahora van a haber clases de párrafo. Va a haber una clase de párrafo, por ejemplo, descriptivo, que la base son las palabras concretas. Ya hemos visto que sustantivos son concretos y que sustantivos son abstractos, ¿verdad? Cuando hemos visto el triángulo de Hellback, les he mandado a hacer trabajo con sustantivos concretos y con sustantivos abstractos. Lo concreto es de que lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede oír. En cambio, lo abstracto es lo que la mente directamente realiza o sea, puede ser, por ejemplo, representado por un símbolo o por un ícono. Por ejemplo, la ley es representada por una balanza, ¿no? El corazón representa a veces el amor, ¿no? Entonces, eso ya viene a ser directamente
abstracto, pero el párrafo descriptivo siempre tiene que estar de acuerdo a palabras concretas, ¿no? Entonces se reproducen, si quieren, seres animados, inanimados, sitios, lugares, paisajes, ambientes. Los ambientes pueden ser abiertos, cerrados, y se caracteriza por despertar la imaginación debido a la reproducción objetiva de los detalles característicos de las personas, de los animales, de las cosas, los objetos. Ahora, aquí también, cuando hablamos de párrafo descriptivo, les decía, vamos a hacer descripción de personas, de animales, de cosas, de sitios, de paisajes, pero también es importante aquí el retrato. Y generalmente el retrato tenemos la imagen de que es un cuadro, pero el retrato es la descripción de la parte física y de la parte interna. Cuando uno describe la parte física se llama prosopografía. Yo puedo decir, por ejemplo, la señorita Rosario está vestida con una falda de color negro y una camisa de color roja, ¿no? Entonces estoy dando la parte externa. En cambio, cuando digo la señorita Rosario Tames es una persona que tiene un corazón muy blando, es muy cariñosa con los niños, le gusta la naturaleza, le gusta expresar sus sentimientos, pero sin embargo es extrovertida y esas cosas, estoy hablando de su personalidad, a eso se llama etopeya, ¿ya? Entonces, ¿y qué es el retrato? Las dos cosas, cuando se describe la parte externa, que se llama prosopografía, y la parte interna, que se llama etopeya. Ahora también para la descripción se puede hacer una descripción topográfica, ¿no? Y cuando se hace una descripción topográfica se ven los lugares, los paisajes, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, los yungas de La Paz vienen a estar los yungas de Cochabamba, por ejemplo, puedo comparar con los yungas de La Paz. Los yungas de Cochabamba son terrenos planos. En cambio, los yungas de La Paz no son terrenos directamente que están en pendiente, ¿no? Entonces, puedo hablar de la topografía, puedo hablar de los lugares. Por eso es que dicen la topografía de La Paz, de la ciudad de La Paz, es subidas y bajadas. Porque, por ejemplo, Cochabamba nosotros vemos que es una ciudad plana, no nos cansamos mucho cuando caminamos porque todas las calles son planas. En cambio, en La Paz hay subidas y bajadas y eso depende de la topografía. Por eso dicen la topografía de La Paz ha sido buena para colocar los teleféricos, ¿no? Entonces eso ha permitido que de lugares altos se vaya bajando, ¿no? Y se ven los teleféricos desde el alto que bajan hasta la zona sur de la ciudad, que es la parte plana. En Cochabamba, bueno, podríamos tener teleféricos como sistemas de comunicación masiva, porque no tenemos esa topografía, ¿no? Entonces solamente tenemos el teleférico del Cristo de la Concordia, que baja del Cerro de San Pedro a la plazuela de San Pedro, ¿no? Entonces solamente son 248 metros que está bajando y no tenemos más. En cambio, en La Paz sí, la topografía desde el alto va bajando hasta el centro de la ciudad, del centro de la ciudad va bajando hasta la parte sur, que es más baja, ¿no? Entonces, eso también está dentro del párrafo descriptivo. Ahora, dentro de la estructura del párrafo descriptivo, siempre va a haber una introducción, una idea central, que se define la función, las personas, los seres, los objetos, los sitios. Va a haber una unidad de aclaración directamente que
podemos utilizar palabras, por ejemplo, de enlace, o sea, mejor dicho, ¿no? Y una unidad de complementación. Y en la unidad de complementación podemos decir asimismo, desde luego, por otra parte, por lo tanto, de igual manera. Entonces, ya tenemos esa estructura del párrafo descriptivo, la introducción, la idea central, la unidad de aclaración y la unidad de complementación, ¿no? Entonces, todo gira en torno a la idea central. Por ejemplo, puedo decir, los rayos pálidos y apacibles de la luna bañaban las cúpulas de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi idea central? Los rayos pálidos, ¿no? De la luna. Entonces, bañaban las cúpulas de la ciudad. Entonces, ahí ya vienen a ser una idea complementaria, ¿no? Entonces, podemos describir siguiendo un orden lógico, ¿no? Ya decíamos que puede ser de lo general a lo particular, de lo externo a lo interno, del pasado al presente y al futuro también podemos hacer, o también del presente podemos volver al pasado, ¿no? Entonces, hay que cuidar más que todo el uso de los adjetivos, ¿no? Hay que despertar la imaginación para los detalles, más que todo en el párrafo descriptivo tiene que ir detalles. Entonces, en este párrafo descriptivo vamos a ver que en el texto descriptivo vamos a ver algunos parámetros más, ¿no? Entonces, este párrafo descriptivo es el que se usa bastante en la parte de los ensayos. Entonces, tiene que ser a detalle si quieren, ¿no? Y vamos a ver cómo van los métodos, ¿no? Yo puedo pedirles mediante el método inductivo, el deductivo, les puedo decir que hagan una descripción interna, una descripción de lo interno a lo externo, del pasado al presente, o retrospectivamente del presente al pasado. Vamos a ver la temática que vamos a tener en el ensayo. Entonces, ese es un párrafo descriptivo. En cambio, el párrafo expositivo es el que expone información, pero está presentando el hecho o la idea que se desea informar. Este párrafo es más común en las noticias, en los informes, ¿no? ¿Y qué era la noticia? Ya hemos visto que, bueno, es la base de la información periodística, que tiene que ser breve, clara, concisa, de un acontecimiento actual que tiene que llamar debe llamar el interés de las personas y también la curiosidad, ¿no? Entonces, en la construcción de una noticia siempre deben haber 6 preguntas, que vamos a ver que esas preguntas también son importantes para plantear la hipótesis. ¿Qué preguntas son? En la noticia yo puedo decir qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, a quién le sucedió, dónde sucedió, por qué sucedió. Entonces, los reporteros en la noticia ya saben que tienen que hacer su noticia en base a estas preguntas, ¿no? ¿Y qué características presenta este párrafo expositivo? Tiene que tener veracidad. Entonces, todo hecho o suceso que va a ser narrado debe ser verdadero, real, y tiene que ser algo verificable. No como algunos reporteros que se inventan algunas cosas, ¿no? Tiene que tener objetividad. Entonces, el periodista no puede emitir en ningún momento su opinión personal. No puede emitir su juicio de valor. Tiene que ser fundamental, objetivo e imparcial. Entonces, el periodista tiene que ser así, ¿no? Ahora, en este párrafo también, en estos párrafos expositivos, tiene que haber claridad, ¿no? Debe ser redactado con un lenguaje claro, directo y entendible por los hechos que los están exponiendo, ¿no? De forma ordenada y coherente. A la vez tiene que ser breve. Los hechos o los sucesos deben ser presentados en forma breve y directa,
y no hay que no tienen que ser reiterativos, ¿no? No poner palabras reiterativas, ¿no? Después otra característica es la generalidad, que todo hecho debe ser de interés social y no particular. Tienen que ser hechos actuales, ¿no? Que deben ser hechos recientes en la noticia, ¿no? Y además, la noticia tiene que tener novedad, deben ser importantes y raros, ¿no? Debe tener prominencia cuando el hecho está relacionado o involucra a personalidades famosas y conocidas, va a provocar interés. Por eso es que los paparazzis, por ejemplo, que son los reporteros de Europa, los reporteros italianos los llaman paparazzis y de ahí se ha generalizado a Europa. Entonces ellos van buscando la vida de los reyes, de los personajes más importantes, ¿no? También debe haber oportunidad. Mientras más rápida se dé a conocer un hecho noticioso, causa mayor sensación, el impacto y tiene mejor trascendencia. Por eso que los reporteros aquí de los canales quieren ser los primeros que dan una noticia, ¿no? Dicen Canal 9, por ejemplo, es el que ha dado la primicia de tal noticia, ¿no? Y el tema deben ser las noticias relacionadas con los últimos avances científicos, tecnológicos, que generalmente son los que causan mayor expectativa, ¿no? Ahora, la noticia también tiene niveles. En la estructura, por ejemplo, del periódico se van a manejar 3 niveles. El primer nivel va a ser la noticia y sus fuentes, ¿no? Y directamente vamos a ver que tiene que ser original la noticia. El título que le ponen tiene que ser original. En el segundo nivel van los acontecimientos espontáneos y que investiga el periodista, ¿no? Y en el tercer nivel va la interpretación y la explicación, el impacto que produce y las consecuencias. Ahora en la noticia también debe haber diagramación y compaginación. La compaginación de un periódico, por ejemplo, se organiza de acuerdo a la importancia y al impacto que tiene cada noticia, que puede estar acompañada de fotografías, por ejemplo, que causan mayor impresión. Por eso es que la primera página en el periódico van los titulares. Estas cosas no las hemos escuchado mucho en las explicaciones, ¿no? Pero bueno, pues estoy reforzando un poquito. Los titulares debería ser lo primero que destaca, que se lee, que refleja el contenido de la noticia que va a desarrollar, ¿no? Y tienen letras grandes, generalmente van acompañados de subtítulos y a veces, en otros casos, son posteriores. En la primera parte del periódico sacan el titular grande con letras grandes y después dice continúa en la página 3, por ejemplo. Entonces hay que seguir leyendo, ¿no? El título puede ser intencionado, sensacionalista, bueno, dependiendo del periodista, ¿no? ¿Qué es un título intencionado? Cuando existe correspondencia casi exacta entre el titular y el desarrollo de la noticia. Licenciado, por si acaso ya son las 12:45, es un poquito más de las 12:45. Gracias, Francisco. Ya. Y también hay los títulos sensacionalistas, ¿no? Que exageran el contenido de la noticia. Y bueno, eso vamos a ver en la siguiente clase con un poquito más de detalle y vamos a verles, voy a darles también algunas conjunciones, preposiciones para que ustedes ya tengan como base, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Este es el tema del párrafo, que es muy importante para todo, ¿no? Porque en base al párrafo vamos a escribir todo. Entonces, con esto hemos terminado la clase y nos estuviéramos comunicando el día lunes con el examen. Bueno, en lo del examen se presenta el examen y ustedes son los que ya realizan. Están las
órdenes, que ya les he dicho cuáles van a ser, y nos estuviéramos comunicando el siguiente jueves. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias por el apoyo, Antonio. Gracias, señoritas y jóvenes. Hasta el día jueves, porque el examen solamente van a presentar el examen. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego, licenciada. Igualmente, hasta luego, Hasta chicos. luego, Lice, gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego.